Hola, buenas tardes, bienvenidos a este webinar en donde vamos a estar hablando sobre ideas para educación híbrida, qué pueden hacer los estudiantes en casa y qué pueden hacer en el aula, y también qué pueden hacer los profesores en casa y qué pueden hacer en el aula. Para esto me presento, mi nombre es Yaxima Rivero, soy ingeniera de computación, directora de e-learning aulas, especialista en tecnología educativa y diseño instruccional. Tengo un diplomado en neuroeducación y soy instructora de cursos online. En este webinar también me va a estar acompañando el profesor César Sánchez, es licenciado en idiomas modernos, director de Next Stage Learning System y es instructor de cursos online. Para comenzar este webinar, quería hacerte una pregunta. Primero, ¿cómo te hace sentir la vuelta a clases? Y aquí te pongo un meme para que tú te identifiques con alguno de estos perritos. ¿Cómo te hace sentir el volver? ¿Te frustra? ¿Te pone contento? ¿No sabes qué hacer? ¿Ya sabes algunas estrategias que manejar? ¿Cómo te hace sentir esa vuelta a clases? En este webinar vamos a estar dándote algunas ideas para que podamos llevar un poco más fácil esto de la educación mixta. Hay que tomar en cuenta que acá en Venezuela el regreso a clases va a ser una semana presencial y una semana online. Es por eso que tenemos que utilizar diferentes estrategias y metodologías que nos permitan a nosotros, los profesores, evaluar, acompañar, estar con los estudiantes y que de verdad se logre un aprendizaje en esta modalidad. Ahora, otra pregunta que te quiero hacer. ¿Estamos preparados para volver a clases? Esto es una pregunta que vamos a dejar para que cada uno conteste. Y además quiero transformar esa pregunta, no en plural, sino ahora en singular. ¿Y tú, estás preparado para volver a clases? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué recursos tienes? ¿Cómo vas a enfrentar esta vuelta a clases? Bien, según un estudio de Economist Group, las habilidades que se necesitan en un espacio de trabajo, saben que los estudiantes los tenemos dentro de los colegios y las universidades, pero ellos van a un área laboral. Y según un estudio que han realizado, dice que lo primero es la resolución de problemas. Los resultados que arrojaron fueron estos. Cuando una persona sabe resolver problemas, ya lo demás se le va a hacer mucho más fácil. Entonces, tenemos que saber cuáles son las habilidades y esas competencias que en el espacio de trabajo y aún más si la persona quiere ser emprendedora necesita para que nosotros en el aula podamos abordar esas situaciones y no hacer actividades aisladas, sino que tratar de acompañar a los estudiantes y desarrollar estas competencias. Bien, aquí les he colocado una imagen de una hamburguesa y además he puesto al lado una palabra que dice curación de contenido. ¿Qué será que tiene que ver una hamburguesa con la curación de contenido? Pues ven que esa hamburguesa es grande, se ve sabrosa. Si tenemos hambre, pues no las vamos a devorar completica. Pero para poder comernos esa hamburguesa, no me la puedo comer entera, sino que tengo que partirla por partes para poder ingerirla, porque así no me la voy a poder comer. ¿Qué es la curación de contenido? La curación de contenido es aquel proceso que le permite al profesor ir seleccionando los temas más importantes, más relevantes de un área y colocarlos por bloques para que el estudiante pueda estudiarlos de una mejor manera y que pueda aprender. Entonces, ¿cuál es la similitud? Bueno, que la hamburguesa la tengo que dividir por partes y la curación de contenido también es así. No puedo darle un contenido completo a un estudiante en un mes porque tengo que cumplir con una planificación, no. La planificación se debe adaptar al contenido que yo quiero enseñarle a mi estudiante y también tomando en cuenta la competencia que yo quiero desarrollar en ese estudiante. Ahora vamos a hablar del aula invertida.
El aula invertida es una de las metodologías, no es tan nueva, de la educación mixta, del blended learning. Ya habremos escuchado sobre aula invertida, pero es ahora cuando la hemos tomado más en cuenta que hemos tenido que estar, bueno, en educación a distancia y también ahora que vamos a volver a las aulas. Acá te muestro la taxonomía de Bloom invertida o del aula invertida. Antes de la clase, el estudiante puede ver un video, puede tener lecturas sobre el tema o el contenido que tú le vas a tratar. Tiene que familiarizarse con términos y hechos, introducción a los conceptos principales de ese contenido. Se puede evaluar, tiene que haber una evaluación formativa y verificación de que lo que hiciste anteriormente, el video, la lectura, la introducción a los conceptos, se entendió. Tiene que haber una evaluación para ver si de verdad eso fue comprendido. Dentro de clases, entonces, vamos a realizar la parte práctica. Vamos a los proyectos, a los problemas, grupos de discusión. Los estudiantes tienen que crear contenido, analizar datos, interpretar, discutir, convencer. Ya tiene que ser un área de trabajo, no de que, bueno, vamos a volver a ver el video, vamos a escuchar hablar al profesor, no. El aula tiene que ser ya un taller y el profesor cambia de rol y ahora tiene que ser un acompañante en ese proceso de aprendizaje. También se puede dar una evaluación formativa y verificación de lo que se hace en clase también ha sido comprendido. Y después de clase se realizan proyectos colaborativos, revisión de los conceptos principales y se puede realizar otro tipo de evaluación. En este sentido, si estamos preocupados por la evaluación, en una sola sesión nosotros podemos obtener 3 tipos de evaluaciones. Ya tenemos 3 notas dentro del aula invertida. Ahora, ¿cómo podemos planear una clase invertida? En las clases tradicionales, que eran las presenciales, las que veníamos haciendo, el espacio grupal, en el espacio grupal había una instrucción directa al grupo, es decir, estaba el docente, le daba las instrucciones en el aula y se hacía una actividad. Y en el espacio individual, que era cuando los estudiantes volvían a casa, realizaban la tarea y esa tarea tenían que hacerla sin apoyo del maestro porque estaban en casa, estaban solos y eso hacía que los estudiantes entraran en frustración porque cuando necesitan de verdad al profesor, al docente que esté allí para realizarle preguntas porque tienen que hacer la actividad, entonces el docente no está. Eso es lo que pasaba en la clase tradicional. Ahora, ¿qué propone la clase invertida? La clase invertida propone que en el espacio individual, cuando ellos están en casa, ellos van a ver un video interactivo, por ejemplo, que esa sea tu primera actividad. Y de ese video interactivo deben contestar preguntas para poder saber si ellos comprendieron ese video. Y en el espacio grupal, que es cuando vamos al aula de clase, va a haber una discusión de ese video y se revisan las preguntas que ellos contestaron. En el aula van a aplicar, analizar y evaluar y además a crear. Tienes que crear actividades en donde ellos pongan en práctica ese video o esas instrucciones principales que tú diste en el espacio individual. Que ahora en el espacio grupal, los estudiantes van a contar con tu presencia para que los puedas guiar y orientar en el proceso de análisis y creación de su producto. Entonces, antes, volvemos a ver la tabla, había un microvideo, contestaban las preguntas, en el aula hay una aplicación, análisis y actividades más significativas y después, o a largo plazo, se pueden realizar proyectos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo o aprendizaje entre pares y estudios de caso. Lo que pretende el aula invertida es que el estudio no termine en un solo espacio, en un solo lugar, sino que siempre haya un proceso de aprendizaje. Entonces, bien, yo te tengo aquí, te traje una planificación, y el profesor César te va a explicar otra, sobre cómo puedo planificar yo, según la metodología del aula invertida, en el área de informática.
yo coloqué objetivo, conocer los elementos que conforman Excel para el diseño de formatos. Vamos a manejar la herramienta Excel y la primera parte lo que hacen es crear formatos. Entonces, antes, yo puedo enviarles un microvideo interactivo. ¿Por dónde se lo puedo enviar? A través de redes sociales. Si sé que mis estudiantes están en redes sociales, por eso tengo que saber en qué lugar están mis estudiantes, qué red social manejan mejor, qué recursos tecnológicos tienen para yo poder saber dónde les voy a dejar ese microvideo. Si no se maneja muy bien en las redes sociales, pues se lo puedo subir a YouTube y les comparto el link. Si no tengo muchos datos para subir un video a YouTube, puedo compartirlo por un grupo de WhatsApp que ya tenga a mis estudiantes, o también puedo utilizar Telegram. Ya ven que Telegram tiene muchas opciones. Ahora he incorporado esta opción de streaming, en donde puedes conectarte directo con tus estudiantes y compartir la pantalla. Entonces, vas a compartir ese microvideo. Contestar las preguntas. Ahora, tú puedes subir ese video también a un formulario de Google, en donde colocas el video, el link del video, y ya debajo vas a colocar las preguntas. Le compartes el link y ellos a la vez que van viendo el video pueden ir de inmediato respondiendo a las preguntas. También puedes utilizar otras herramientas como por ejemplo EducaPlay, Nearpod y Camtasia. Esto también va a depender de tus conocimientos y la habilidad que tengas para manejar las tecnologías. Eso es lo que haría antes de la clase. Ahora, durante la clase, cuando ya vayamos al aula, después de que ya los estudiantes hayan visto su video y contestado las preguntas, ahora vamos a realizar formatos para un área en específico. Yo tengo que evaluar primero, ok, mis estudiantes a qué se quieren dedicar, o si ya hay estudiantes que trabajan, en qué área trabajan, para yo poder aplicar y realizar esta práctica según el área que ellos manejan. Puede ser el área administrativa, en el área educativa, pueden crear horarios de clase, planificador de algún emprendimiento. Si tengo estudiantes que son emprendedores, entonces yo debo analizar qué tipo de estudiantes tengo en mi clase para yo saber qué tipo de práctica pueden realizar ellos y que les sea útil para lo que ellos realizan a diario. Además, para realizar esta práctica vamos a hacer trabajo en equipo. A partir de sus intereses, pensar en un microproyecto y cómo se pueden aplicar Excel a ese proyecto que ellos han pensado. ¿Cómo podemos plasmar esto? Bueno, podemos hacer lluvia de ideas, mapas mentales, a través de herramientas como Canva o las herramientas de Google, que son, por ejemplo, Slide o Google Doc. Después de clase, como ya ellos cuando han estado en el aula, ya han pensado en su proyecto, después de la clase vamos a comenzar a trabajar en el proyecto. Y a partir de metodologías como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas o estudios de caso. Todo eso va a depender del área que tú manejes. En mi caso, yo puedo crear un aprendizaje basado en proyectos con todos los pasos que esto implica. Y luego tengo que mantener la comunicación con los estudiantes mediante plataformas. Pueden ser la plataforma de Classroom, puedo utilizar Edmodo, puedo utilizar Blackboard, puedo utilizar las mismas herramientas de Google, redes sociales, WhatsApp o Telegram. Bien, vamos ahora con la planificación del profesor César. Voy a darle la palabra. Vamos a esperar que el profe nos conteste. Hola. Nos conteste. Hola. Hola, 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 ¿cómo están? Muy bien, profe. Muy bien, profe. Bien. Bueno, primeramente agradecido por la oportunidad de poder compartir ideas en este espacio.
Muy interesantes las preguntas del inicio, sobre todo porque después de temporadas largas en las que nos acostumbramos a ciertas condiciones, pues toca replantearse muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, bueno, yo pienso mucho en la frase de este filósofo Friedrich Nietzsche, que quien tiene un porqué para vivir puede encontrar también el cómo. Entonces aquí lo que nos ocupa a todos los que nos dedicamos a esto es encontrar la manera de lograr los objetivos, ¿verdad? Y más aún de hacer que el proceso tenga sentido, de que sea valioso para todos los involucrados. En el caso particular de inglés, por tratarse de un área 90% práctica, esto se trata de desarrollar habilidades de comunicación. Lamentablemente, el sistema, ¿no?, nos ha vendido un área de conocimiento como que no fuera importante. Y la diferencia está en cómo se trabaja. Y realmente en estas condiciones en las que hay que trabajar con un aula invertida, pues es maravilloso, porque si se mantiene una interacción constante y una comunicación fluida con los estudiantes, se puede lograr mucho. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer en inglés? Yo acá he traído un sample, un modelo con un objetivo que tiene que ver con la ropa. Porque básicamente, digamos, lo que uno aprende en inglés o lo que los niños aprenden en inglés tiene que ver con el vocabulario y tiene que ver también con ciertas estructuras. Pero ¿para qué aprendo esas estructuras? Para poderlas utilizar en una situación real que me lleve a resolver un problema comunicativo en concreto. Puedes pensar en este caso, podemos pensar, bueno, quiero comprar un pantalón, lo quiero comprar por internet y tengo que elegir la talla, tengo que elegir el color, tengo que elegir el modelo y cosas así. Entonces, lo que se hace antes es poner al estudiante en contacto con material auténtico. ¿Qué es material auténtico? Recordemos que el material auténtico es todo tipo de contenido que fue creado con propósitos no educativos, es decir, algo que no está hecho para educar ni para enseñar, pero que también sirve. Entonces, esto no nos debe limitar a buscar solamente contenidos y materiales que aparezcan en libros de texto para educación o en revistas educativas. No. Sino cuando veo que un contenido que está en redes sociales, que está en YouTube, que está en la prensa, que está en portales de información, me sirve para enseñar, aunque no sea para enseñar, pues entonces es material auténtico. Lo primero es propiciar el contacto con ese material, hacer que el estudiante tenga que acceder al video, tenga que ver la publicación en Instagram, tenga que escuchar una canción, tenga que leer el meme con el enlace o sea, ponerlos en contacto con ese material que no fue diseñado para enseñar, pero que tú lo vas a usar para eso. Y de allí sacar una tarea. En el ejemplo que tú ponías, hablabas de unas preguntas. Bueno, en este caso no tienen que ser estrictamente preguntas, sino una tarea, pues algo que hacer con el material. Primer paso, propiciar un acceso a contenido y después hacer que ellos realicen algo con el contenido en 3 niveles, en 2 niveles, general y específico. General, bueno, yo le puedo preguntar una vez que hayas visto el video de qué color era la camisa del protagonista, o cuántas veces se repite el nombre del protagonista, cosas así, cosas que están allí. El nombre de la página donde está, cosas así, cosas que el estudiante pueda hacer con ese contenido de forma general. Luego, alguna otra actividad
que pueden ser preguntas, pero no estrictamente preguntas. Puede ser un ejercicio de completación, puede ser algún juego creado en alguna plataforma como Quizlet o como todas estas que ya sabemos, que involucre ya información más precisa, más específica. Por ejemplo, si estamos hablando de ropa, que es el objetivo que yo he traído como ejemplo, le puedes preguntar si es, por ejemplo, un video de una persona que compró un pantalón o compró una franela, ¿de qué color es la franela? La franela era cara, era barata, pidió un mejor precio, cosas así. Siempre dentro de lo que pueda el estudiante encontrar en ese contenido. Esa actividad, bueno, es para hacerse antes, porque es, digamos, la preparación a la proteína, digamos, de tu contenido, de tu clase. Y se supone que ellos pueden hacer esas actividades en entornos virtuales, ya sea en Edmodo, digamos, yo creo que lo más básico, lo más accesible que hemos tenido todo este tiempo ha sido el WhatsApp, y todavía hay lugares donde se está utilizando como vía para compartir aprendizajes y para evaluar incluso. Entonces, algo tiene que hacer el estudiante antes, que se cierra con una actividad que van a hacer en casa. ¿Qué pasa cuando ellos vienen al salón? Cuando vienen al salón de clase, no vas a hacer una actividad aislada, le vas a dar continuidad a tu antes. Es decir, ya que estamos hablando de ropa, tú tienes que seguir esa secuencia. Y entonces viene una sesión en 3 etapas, que son la presentación, la práctica y la producción. La presentación, bueno, es todo lo que él tiene que saber para poder comunicarse, para hablar de ropa, de expresar gustos y preferencias si se trata de vestimenta. Le voy a dar, bueno, cómo se dice franela, chaqueta, camisa, medias, pantalones, accesorios. Ese es el vocabulario. La estructura. ¿Cómo voy a presentar la estructura? De la estructura me voy a agarrar es del contenido que ya ellos vieron. Si fue un video, bueno, yo voy a tomar palabras concretas, expresiones concretas y precisas que estén en el video, que estén en la canción, que estén en el texto con el que ellos trabajaron en el antes. Y eso va a generar, digámoslo en términos simples, en el estudiante, la sensación de que, con razón, de esto se trataba. Es lo que llamamos nosotros en la enseñanza de idiomas hacer, el proceso tiene que ser inverso, ¿sí? Entonces yo tomo, digamos, tomo otro modelo, una frase, un texto que está tomado del contenido al que ya ellos tuvieron acceso, y entonces con eso que yo les explico la gramática. Puedo decir, bueno, para decir que me gusta un color lo digo así, pero yo tengo que tomar frases que estén en el material auténtico con el que ya ellos tuvieron contacto. Luego viene una parte de práctica, que es que con lo que ya ellos vienen trabajando incluso desde el antes, que han descubierto para qué sirve, han descubierto cómo se usa en la sesión presencial, lo van a poner en práctica allí. Es una práctica que está supeditada a la presentación. O sea, el contexto que me da la actividad viene del antes y se queda aquí en la sesión presencial. ¿Ok? Te estoy hablando de actividades que llaman restringidas. Restringidas porque siempre tienen una sola forma de responder, correcta e incorrecta. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Escribe el color de las prendas. Hay una franja anaranjada, entonces él va a poner orange, va a poner los colores, o sea, algo así, muy preciso y cerrado. Esa es la práctica allí. Siempre buscando, siempre teniendo la visión de qué es lo que va a hacer el estudiante con eso que tú le estás presentando. Luego el después. Viene la tercera etapa, la producción. Cubrimos la presentación, la práctica y ahora la producción. La producción expande el contexto, porque el contexto con el que hemos trabajado desde el antes
Y en el durante tiene que ver con el material auténtico con el que ya trabajaron y tiene que ver con todo lo que se plantee allí en la sesión presencial. Pero entonces ahora les puedes decir que se imaginen que van a comprar un pantalón en Amazon o que van a vender ropa por internet, o inclusive hasta les puedes dar un enlace a una tienda para que ellos en inglés digan lo que tienen que decir para escoger el color, para decir si les gusta, si no les gusta, o se pueden imaginar, pueden hacer un roleplay o juego de roles, como se le dice también en español, en el que unos son vendedores y otros compradores y tienen que utilizar en un contexto real o simulado lo que ya comenzaron a tratar desde antes de ir a la escuela. Y entonces, ¿cómo te van a entregar ese producto? Bueno, te lo van a entregar, pueden entregártelo con un video, pueden entregártelo creando un espacio en Marketplace de Facebook. Entonces esto contextualiza mucho más la actividad. Son muchas cosas que se pueden hacer. Lo que yo recomiendo, sobre todo a tanta gente que anda por allí enseñando inglés y esforzándose por hacer el trabajo lo mejor posible, es tener siempre la visión, estos 3 pasos, ¿no? Que aunque no son los únicos, han demostrado a lo largo de la historia ser los más efectivos para un aprendizaje más valioso, que es la presentación, la práctica y la producción. Yo tengo que darle un contenido al estudiante, pero tengo que darle también la forma para que él lo use en un contexto real. No sé si hay alguna otra cosa que se me haya pasado que pueda comentar, no sé, por ahora no se me ocurre más nada. Agradecido nuevamente por la oportunidad. Gracias, profe, por compartir esta planificación en el área de idiomas. Bueno, al final ya por ahí hay algunas personas conectadas. Si tienen alguna pregunta también pueden participar. En la parte del centro tienen una figura que es de una persona como levantando la mano. Tienen que dar clic allí para yo poder darle la palabra. Para finalizar ya esta intervención de nosotros, queremos decirles, bueno, qué cosas debemos hacer antes de aplicar el aula invertida, porque no es solamente comenzar, ok, les voy a colocar ese video para que lo vean y se los dejo allí, se los dejo en la plataforma, ellos ven qué hacen, o se los subo a WhatsApp y ya los dejo allí y espero que ellos lo vean. Antes de aplicar el aula invertida, se recomienda primero enseñar a los estudiantes a ver los videos, cómo tienen que hacerlo, a qué cosas deben tomarle más o prestarle más atención para que se pueda entender mejor el objetivo que tienes con tu clase. Segundo, motivar a los estudiantes que vieron el video, motivarlos, decirles está muy bien, qué otras cosas pueden aportar. También se le pueden asignar actividades o responsabilidades o decir, bueno, va a ser el líder de un grupo por ir adelante y ver el video. Esa persona que ya vio el video puede motivar y puede hacer otro tipo de actividad para que motive a los que no han visto el video todavía. Tercero, crear estrategias para que los estudiantes vean esos videos. No es solamente subir la actividad y dejarlo hasta allí, sino tratar de utilizar estrategias y actividades para que ellos se motiven. Recuerden que si no hay motivación en el aula, entonces no va a haber un aprendizaje. Nosotros tenemos que tocar y conectar con los estudiantes para que ellos puedan aprender. Claro, también tiene que haber una parte de interés de ellos, una parte tiene que venir de ellos, pero es responsabilidad del docente en la forma de transmitir. Y te puedes hacer esa pregunta, ¿cómo estoy transmitiendo? ¿Cómo estoy dando las clases? ¿Provoca que los estudiantes vengan y vean mi clase? ¿Provoca que ellos estén allí?
o simplemente subo la actividad y dejo que ellos vean qué hacen. Entonces, trata de utilizar estrategias para que los motive. Y cuando logres motivarlos, vas a ver cómo van a estar pendientes de la clase y vas a lograr que aprendan. Otra cosa que yo recomiendo es utilizar el storytelling. Es una estrategia que se utiliza para la parte de ventas y marketing, pero también hay un storytelling que es para la parte de educación, en donde tú puedes crear historias que sean atractivas para que los estudiantes se motiven. Y finalmente, organizar a los estudiantes en grupos para que ellos puedan simular en el aula lo que van a hacer en la vida cotidiana. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere participar. Por ahí está la profe Mary. Hola, Yasimar. Y hola, César. ¿Me escuchan? Hola, profe, nos volvemos a encontrar. Sí, un poquito tarde porque me decía Telegram que no era compatible. Entonces tuve que actualizarlo y en verdad estoy un poco perdida. No sé de qué estaban hablando, sobre qué trataban, pero bueno, asombrada estoy con esta aplicación, que tampoco sabía que se podía ver así como Instagram, como Zoom. Magnífico. Tengo que aprender a utilizarla. Profe, estábamos dando algunas ideas de cómo planificar una clase, pero con la metodología de aula invertida. Y creo que fue la parte del profesor César que vio la parte de la planificación. ¿Qué hacer antes de ir al aula, durante la clase y fuera del aula? Entonces, algunas estrategias y mencionamos también algunas herramientas digitales. De todas maneras, yo voy a subir esta grabación porque también se puede grabar en Telegram, lo voy a subir a YouTube y lo vuelvo a compartir para que puedan ver mejor el webinar. Sí, en verdad que no estuve al principio porque estoy perdida. Sí. Bueno. Te felicito, Yasimar. Como ya te he dicho, eres grande. Estamos aprendiendo. Gracias. Bueno, yo creo que hasta aquí el profesor César estoy tratando de activarle el audio, pero no sé si quiere compartir algo más para que vayamos cerrando. Bueno, nuevamente agradecido por la oportunidad de compartir el día de hoy. Bueno, el mensaje a otros docentes que están de pronto teniendo las mismas inquietudes. Ánimo y si nos acostumbramos a estas condiciones, nos acostumbraremos a las que vienen también y podremos con todos los desafíos que se nos presenten. Bueno. Muchas gracias, profe. Y bueno, voy a guardar esta grabación, la voy a subir a YouTube y espero que de verdad les sirva a esos profesores que están buscando ideas para la vuelta a clase y la educación híbrida. Nos vemos en YouTube entonces.